Y bien, hoy por la mañana en la Universidad del Pacífico, la CAF ha presentado un estudio, el reporte de Economía y Desarrollo, pero sobre un tema específico, sobre el Estado. Un Estado más efectivo, capacidades para el diseño, implementación y aprendizaje de políticas públicas. Es un informe, digamos, ambicioso de la CAF, en cuya elaboración ha participado Pablo Sanguinetti, con quien estamos ahora. Pablo Sanguinetti es PhD en Economía en la Universidad de California, en fin, es el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, ha trabajado en el Banco Mundial, en fin, es una personalidad que, digamos, un especialista en estos temas. Pablo, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias. Bueno, este es digamos, es un estudio sobre América Latina, ¿no? Sobre cómo está, digamos, de alguna manera el nivel de desarrollo del Estado en América Latina. Esa es la idea. Sí, la idea es que con este aporte, con este reporte queremos, CAF quiere de alguna forma contribuir a la discusión de políticas públicas, esta vez desde otra óptica. Muchas veces el debate sobre la iniciativa, sobre lo que tiene que hacer el Estado, se centra en qué políticas en particulares hay que desarrollar, dando por sentado que los estados tienen capacidades para diseñar esas políticas, implementarlas y evaluarlas. Y la verdad que a veces políticas que están bien pensadas, que se toman buenas experiencias y aún con recursos, muchas veces no terminan generando los resultados esperados, y es porque faltan esas capacidades. Y bueno, ustedes no han hecho un índice, ¿no? Como he visto que, por ejemplo, el MIT ha hecho un índice del desarrollo del servicio civil entre los países, porque creo que lo que mide más bien es, digamos, sus propias políticas hacia los países, pero en fin, aquí no hay un índice, pero sí hay una comparación, ¿no? Hacen una encuesta. Por supuesto, el libro resalta que hay 4 capacidades muy importantes para poder generar políticas públicas exitosas. Por un lado, tener una burocracia de calidad. Lo segundo, tener esquemas de compras públicas que a esos burócratas buenos les den los insumos que necesitan para ofrecer los servicios públicos. Tercero, también que la ciudadanía participe. Es muy importante que la ciudadanía participe porque es una forma de gestionar y controlar al Estado, y también darle información a los hacedores de política para que puedan mejorar sus programas. Y por último, una cosa muy importante es que se institucionalicen esquemas de evaluación y seguimiento de las políticas. Muchas veces el problema no tanto es que algunas políticas fallen, es que los estados no aprenden de sus errores. Claro. Y entonces un elemento importante que cada vez más los gobiernos lo están haciendo es instrumentar estos esquemas de evaluación, monitoreo de políticas públicas. Veo que ahí se habla de orientar la acción del gobierno hacia la consecución de resultados, y para ello crear indicadores más micro que se adapten al ciclo de producción de los bienes y servicios públicos. Indicadores de insumos, procesos, productos y resultados. ¿Qué significa eso? Esto tiene que ver mucho con una nueva tendencia que hay en la gestión pública, la nueva gestión pública, que tiene que ver con presupuestos por resultados. La idea es, los estados quieren tratar de ir viendo cómo les va, cómo van haciendo sus tareas, cómo las van cumpliendo, cuáles son los resultados, eventualmente sus impactos, y para eso es muy bueno que las distintas administraciones, entidades, generen indicadores con objetivos de sus propuestas, con los objetivos de sus políticas. Por ejemplo, en el caso, no sé, de un programa de alimentación infantil, reducir la incidencia de ciertas enfermedades. Pero eso es un resultado quizás final. Quizás en el medio hay indicadores más de administración, de procesos, de, bueno, cuántos alimentos se compran, cuántos niños se les dan esos alimentos, a qué precios, la tardanza que hay entre las compras y el envío de los alimentos. Entonces, son todos indicadores de procesos, de productos y de resultados que se pueden incorporar en los distintos programas presupuestarios para ir haciendo un mejor seguimiento y evaluación. ¿Qué países en América Latina, cuáles son los países que tienen, digamos, el presupuesto por resultados más extendido, más digamos, organizado? Chile es hoy un país líder en ese sentido. Casi
yo diría entre 80 y 90% de su presupuesto total. Tiene indicadores precisos sobre metas, objetivos, indicadores intermedios de insumos o de procesos en su presupuesto. Digamos, yo diría que es el país más avanzado. México también está también avanzando mucho en eso, pero Perú también. Perú hoy en día está avanzando mucho en eso. Todavía no cubre la totalidad de los índices presupuestarios, pero una buena cantidad de procesos de inversiones públicas y programas sociales están empezando a implementar este tipo de esquemas. Creo que en el Perú estamos alrededor del 50%. Exactamente, 40-50%. 40%, sí, ¿no? Porque el programa Resulta tiene que ver con eso, ¿no? Ajá. Me imagino que los gobiernos regionales todavía no están dentro de esto. Posiblemente, nomás el avance generalmente ha sido más a nivel de gobiernos centrales. Y de algunas políticas que sí incluyen a los gobiernos regionales, pero no sé exactamente cómo funciona esas cosas, ese asunto. Ahora, aquí se dice, me ha llamado la atención la información de que el burócrata latinoamericano, dice este informe, es en promedio más calificado que un empleado típico del sector privado formal, con mayores motivaciones intrínsecas y en muy pocos casos con menor tolerancia a la corrupción. Pero en unos pocos casos con menor tolerancia a la corrupción. Y se dice que el empleado público gana más que el empleado formal. A mí me sorprende esto porque los empleados públicos en el Perú, por lo menos en los niveles medios y altos, ganan muy poco. En comparación al sector privado. Eso es muy interesante. Nosotros para este reporte hemos hecho una encuesta en 10 países de América Latina, en las ciudades más importantes, justamente tratando de capturar primero el empleo, si la persona estaba empleada en el sector privado o público, y si estaba empleado en el sector público, una serie de preguntas sobre motivaciones, sobre sus capacidades cognitivas, no cognitivas, etcétera, para poder comparar el empleado público y privado. Y por supuesto sobre sus ingresos. Entonces, en primer lugar lo que usted decía, efectivamente en promedio el empleado público en América Latina tiene más nivel de capacitación. Pensemos que muchos empleados públicos son profesores, maestros, y obviamente tienen para eso necesitan cierto nivel de educación postsecundaria, digamos, terciaria. Claro. Entonces eso nos sorprende y pasa generalmente en todo el mundo. ¿Sí? Claro, claro. Lo mismo que con enfermeros, con obviamente médicos, etcétera. Ahora bien, respecto a la diferencial salarial, efectivamente, y esto es algo que también se ve en muchos países, aún controlando por el hecho de que los empleados públicos, en general en promedio, tienen más nivel educativo que los empleados privados del sector formal, en promedio en la región gana un 22% más alto. Ahora bien, después podemos ver pensar en cuáles son las razones. En Perú es menos, es 10%. 10% más. Más, el empleado público que el privado. Pero digamos, está por debajo de la media de América Latina, ¿sí? Ahora, esta diferencial salarial se va reduciendo a medida que el más nivel educativo. Entonces, por ejemplo, para una persona que termina una licenciatura después de 17 años de escolaridad, ya la diferencial es negativa en 6%. O sea que gana más en el sector privado. Exactamente. Una persona muy capacitada ganaría más en el sector privado. De acuerdo. Y entonces, a veces eso puede implicar ese aspecto, digamos, hay muchos más aspectos del contrato salarial, que eventualmente las personas más capacitadas podrían tener un desincentivo eventualmente para trabajar en el sector público. Digamos, lo que es notorio, por lo menos en el caso del Perú, es que en los niveles... en los rangos inferiores de la administración pública, por ejemplo, por poner, no sé, pues un portero gana mucho más en el sector público que en el sector privado. Bueno, eso es en todas partes. E incluso gana más que profesionales del sector privado. Bueno, en cambio, el ingeniero o el director del ministerio gana mucho menos que el gerente. Ganaría mucho más. Digamos, no hay una escala diferenciada, es muy chata. O sea, lo que está pasando, lo que pasa con las escalas salariales, no solamente que eventualmente en promedio, en el sector público, dado la educación, etcétera, se gana más que el sector privado, sino que en el sector público la escala salarial es mucho más chata. Claro. Crece menos con el nivel de capacidad y habilidades del empleado comparado con el sector privado. Ahora, de todas formas, una cosa que hay que decir es que para atraer a la mejor gente al sector público, no solamente eventualmente es bueno que los
los individuos de mayor capacidad tengan una retribución más alta y que haya mayor posibilidades de crecimiento de carrera y salario a lo largo de la vida de trabajo, sino la motivación. Nosotros medimos en este reporte una cosa que se llama motivación por el sector público, motivación prosocial, y encontramos que en general, en promedio, los empleados públicos tienen mayor motivación prosocial que en el sector privado. Entonces, ¿sí? Y eso es algo importante, es algo, digamos, la persona que trabaja en el sector público no necesariamente va No se allí supone que tiene servicio público, Claro, digamos, tiene vocación de servicio exacto, público. vocación de servicio público. Pero Y muchos eso es discuten importante. eso, porque lo que les parece es que en realidad el burócrata no hace nada. Bueno, lo que puede está sentado ahí mirando. Es un muy buen punto usted lo que dice. ¿Ya? Quizá lo que está pasando en nuestros países es que seleccionamos a la gente que tiene vocación por el servicio público y después los regímenes de servicio civil a la gente no le dan incentivos por carrera, etcétera, y esa persona se vuelve hace mucho menos esfuerzo. Claro, son formas, sí, pues se agosta la vocación de servicio público. Y la meritocracia, eso no veo que no lo han medido mucho, ¿no? Digamos, ¿qué países están desarrollando un servicio civil meritocrático en el que se evalúe, efectivamente, hayan evaluaciones de desempeño, que se ascienda sobre la base de méritos, que se ingrese sobre la base de méritos? Eso es muy importante. En el reporte nosotros también hacemos esas preguntas y el empleado del sector público en promedio dice que cumplir bien con sus tareas no es un elemento importante para su progreso. Y en cambio el sector privado sí dice que cumplir más efectivamente y eficientemente sus tareas es un elemento más que juega más para la posibilidad de progresar. Claro. Entonces, hay un tema de que en el sector público hay una percepción de que el mérito es menos relevante y eso es algo que nos debería preocupar. Ahora, esquemas, por supuesto. ¿Qué países están, digamos, implementando servicios meritocráticos, servicios públicos, servicios civiles, carreras públicas? Exactamente. Bueno, en todos los países, Perú está tratando de hacer eso a través de la reforma de la ley del servicio civil, de generar dentro del sector público carreras en el sentido donde la persona vea que no solamente en su propio ministerio o agencia puede eventualmente crecer hacia otros puestos, sino lo importante es también que esa persona decirle, mire, usted está aquí, pero mañana puede ir a otro ministerio, porque lo que aprende aquí sirve para otro ministerio, entonces favorecer ese tipo de cambio de empleados, aún dentro del sector público entre varias agencias. Carreras transversales. Exactamente, eso es muy importante. Ahora, un tema que usted mencionó es, quizá también podría ser importante incorporar pago por desempeño. O sea, la idea es que una parte del sueldo pueda depender de algún indicador de tareas cumplidas. Eso es más aplicado en el sector privado que en el público. Claro. Quizá hay varias razones por qué el sector público sea menos. No es tan fácil medir la producción del sector público. No es vender zapatos, es producir bienes culturales, etcétera, que no son fáciles de medir. Ahora, y por otro lado, tienen que estar muy bien diseñados para hacerlo, ¿no? A veces una cosa muy sencilla, simplemente como ocurre en el sector salud, educación, simplemente por asistencia, ¿no? O sea, hay una especie de pequeño aumento salarial por si la persona cumple una cantidad de días, digamos, no falta el trabajo. No puede ser. Estas son cosas básicas, pero digamos, yo creo que... Más bien habría que descontarle los que no van, los días que no van. Bien, ¿qué países están más avanzados en un servicio civil meritocrático? Bueno, obviamente Chile está trabajando mucho en eso, México lo está haciendo, Colombia también, pero Perú también está trabajando en eso. Digamos, no hay modelos únicos, cada país tiene que trabajar con sus propias reformas, hay valores culturales que son importantes que hay que incorporar en los esquemas de cada país, ¿no? Por ejemplo, la flojera. Bueno, señor Pablo Sanguinetti, muchísimas gracias por su participación en la Hora N. Fue economista jefe de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, aunque ahora tiene otro nombre, ¿no? Se llama CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Banco de Desarrollo de América Latina. Y le entrego el libro. ¿Qué se creen? Muchas gracias. Bueno, con esto nos despedimos hasta el día lunes. Buenas noches.